desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. En medio de corazones que han dejado de palpitar, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Aunque la tormenta aumente y nos impide salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Cumpliremos el llamado que nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Que el Señor les bendiga en esta hora. Quiero compartirles dos versículos que están ahí en Mateo, capítulo número 15, versículo número 8 y versículo número 9. Palabras de Jesús que dijera de esta manera: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Una palabra dura, una palabra clara, pero una palabra necesaria en el tiempo de Jesús. Aquellos hombres, escribas y fariseos, quienes estaban encargados de enseñar esa sana doctrina o de enseñar esa palabra, esos mandamientos, esas leyes y estatutos de parte de Dios para su pueblo, quien los guiara y quien los condujera para que ellos pudieran ser agradables delante de los ojos de Dios. Un pueblo que Dios había escogido y que ese pueblo debería de honrar a ese Dios maravilloso que tenían. El día de hoy una carta para mí, una carta escrita de Pablo para Timoteo, pero esa carta también que hemos estado nosotros analizando poco a poquito y que de ella hemos obtenido grandes consejos, consejos maravillosos, consejos que nos ayudan a nuestro diario vivir, no solamente dentro de una congregación, sino también en la sociedad en la que vivimos. Cada una de esas cosas que a veces tenemos que atravesar, o de esos días que a veces tenemos que tomar decisiones, o que tenemos que tomar en nuestra vida algún tipo de relación con alguna otra persona, o también alguna relación dentro de una sociedad o dentro de una comunidad. Así es que el día de hoy
no ha sido la excepción. Nuevamente vamos a tomar un pasaje ahí de Primera de Timoteo capítulo 6, ya vamos en el capítulo 6, ya para terminar. En este día vamos a leer los versículos del 3 al 10, pero antes quiero compartirles estas palabras, ¿verdad? Que están ahí en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14, que dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo como a mis propios hijos, pues los amo. Esas eran las palabras de Pablo, ¿verdad? Escritas a los corintios, escritas también para sus hijos, aquellos que él amaba, aquellos que él, bueno, estaba enseñando, estaba ahí adoctrinando, estaba ahí preparando para el servicio al Señor. Palabras que él dijera: no los quiero avergonzar, pero sí les quiero enseñar. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido avergonzados a través de la palabra del Señor? Y esto es bueno, que nosotros nos sintamos avergonzados, porque quiere decir que entonces hay convicción en nuestra vida. Y si hay convicción en nuestra vida, entonces podemos generar un cambio a través de la palabra, a través de verdaderamente lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Así es que espero que te quedes con nosotros en este tiempo, que pongas y prestes mucha atención, que abras muy bien tus oídos, que tengas el corazón dispuesto para recibir el consejo que Dios tiene preparado ya para nuestras vidas. Dejo este lugar para que Vanessa nos comparta un versículo de la Biblia, y enseguida también Sara nos comparta un versículo y la lectura para el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Así les voy a decir un texto. Así venció David al filisteo con una piedra, y dio al filisteo y lo mató. Si tener David está en su mano. En 1 Samuel 17:50. Que el Señor les bendiga. Así les voy a dejar la sala del lugar. Dios les bendiga grandemente. Bueno, primero mi texto dice ahí en Salmo 128:1: dichosos todos los que se me olvidó. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Y asimismo quiero compartirles la palabra que está ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 10. Dice así su bendita palabra: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Ahí está la lectura, el pasaje de esta hora, esta tarde, ¿verdad? Un pasaje que, bueno, lo encontramos ahí en Primera de Timoteo. Ahí en el capítulo número 6, ya vamos en el 6, ya para finalizar esta primera carta de Pablo a Timoteo. Una carta en la que, como les decía hace un rato, hemos aprendido tantas cosas en lo personal, he aprendido tantas cosas, pero una de las cosas más especiales que me llama la atención y que día con día que estamos preparando esta enseñanza me cautiva a mi corazón es la preocupación que tenía Pablo hacia Timoteo, a ese hijo amado, a ese gran joven que él amaba y apreciaba verdaderamente, y alguien que decía que tenía un espíritu emprendedor, un espíritu activo,
alguien que era también conforme así a la imagen misma de Pablo, ¿verdad? Y que él lo estaba enseñando y capacitando. Un joven, un hijo en el cual él se sentía complacido, en el cual él se sentía satisfecho por lo que le estaba enseñando. ¿Por qué? Porque Timoteo, a pesar de a lo mejor era corto en edad, era un joven, pero era alguien que valoraba mucho la enseñanza de su maestro, en este caso de Pablo, y no solamente la valoraba, sino que le daba una importancia y la podía llevar a la práctica. Y recuerden, está en Éfeso, ahí se quedó Timoteo para ser el líder de esta iglesia de Éfeso. Por esa razón Pablo le escribe esta carta para que él pueda tener las armas necesarias, el conocimiento necesario y la habilidad necesaria para poder llevar a la congregación a una buena relación con Dios. Así es que bueno, Pablo está preocupado por Timoteo, y una de las cosas que él está preocupado es que precisamente Timoteo tenga un bienestar, esté verdaderamente bendecido, esté verdaderamente, ¿verdad? Como Pablo se puso ahí a pensar que Timoteo estuviera bien, no solamente en la relación de él para con Dios, sino también en la relación de Timoteo para esa congregación en la que estaba, y esa congregación también en relación con la sociedad en la que se desempeñaba. Le he dicho que ahí en Éfeso había pues abundancia de riqueza, era una ciudad comerciante, una ciudad en la que también había mucha gente de muchos lugares. Así es que también era una región en la que abundaba la idolatría, en la que abundaba también muchas imágenes, en la que abundaban muchas cosas de dioses que ellos se hacían y de cosas que ellos tomaban, ¿verdad? Para poder adorar y para poder servir y para poder satisfacer también a ellos mismos. Era una región verdaderamente que se desempeñaba en un ámbito muy y vamos a decir relacionado con las cosas del mundo y muy lejos de las cosas de Dios. Pero recuerde que Pablo aquí le decía también a Timoteo: ten cuidado de aquellos que han apostatado, de aquellos que andan vagabundeando, de aquellos que se han alejado de la verdadera conducta o de la verdadera relación con Dios. Y aquí nuevamente Pablo vuelve otra vez a Timoteo, se preocupa por el bienestar de Timoteo y le hace énfasis en estos versículos acerca de dos clases, que él aprenda nuevamente a distinguir entre la sana doctrina y una doctrina falsa. Y precisamente para el día de hoy, bueno, tenemos ese gran tema, o ese tema tan importante en toda la vida de la iglesia, una sana doctrina. Aquí vemos cómo era la preocupación de Pablo para que Timoteo tuviera o impartiera una sana doctrina. Y cuando hablamos de sana, precisamente hablamos de saludable. Debería de Timoteo ser un hombre saludable, y no estamos hablando en cuestiones físicas, estamos hablando en cuestiones espirituales. Timoteo debería de ser saludable en cuanto a su relación con Dios. Él debería de valorar en su vida lo que se le había dado o lo que se le había encomendado o lo que él había recibido de parte de Dios, que era el conocimiento de Jesucristo. Y no solamente en su vida, sino también él debería de estar bien preparado, bien adiestrado. ¿Para qué? Para atesorarlo él, para practicarlo en su vida, pero también esos consejos que Pablo le está dando a Timoteo no eran solamente para que él los practicara, sino también para que se los enseñara a la congregación, para que lo pasara a la siguiente generación, para que la siguiente generación también estuviera preparada, fuera saludable espiritualmente y en esa relación con Dios. Cuando hablamos entonces de doctrina, estamos hablando precisamente de enseñanza. Estamos hablando precisamente de esto. Miren, hay una sana enseñanza, una sana palabra. Entonces el día de hoy quiero compartirte esto de la sana palabra. La sana palabra viene
y su fuente está en Dios. Sabemos que las escrituras fueron inspiradas por Dios. Diferentes hombres la escribieron, diferentes hombres Dios los usó para que escribieran, bueno, cada uno de los libros, ¿verdad? Biblia significa libros, y libros, bueno, se compone ahí de varios libros, pero cada uno de ellos fueron inspirados por Dios. Cada hombre que escribió en este complejo libro, bueno, hombres fueron inspirados por Dios. Por eso vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis hay una relación concreta, hay una relación que viene solamente de parte de Dios. Así es que si nosotros ignoramos la escritura, ignoramos las palabras o ignoramos los consejos que en la Biblia vienen e ignoramos la voluntad de Dios, nosotros vamos a ser muy fácil de poder torcer la escritura, de poder torcer la verdad o de poder caer en la mentira. La Biblia verdaderamente nos expresa la voluntad de Dios, nos expresa cada uno de esas enseñanzas o esos mandamientos o de esos pensamientos de Dios. La Biblia realmente nos dice quién es Dios verdaderamente, y a través de ella podemos conocer a Dios, a través de ella podemos tener una sanidad, y no solamente del cuerpo físico, sino una sanidad que viene desde el alma. El día de hoy por hoy podemos ver que realmente muchos nos encontramos o se encuentran enfermos del alma. No hay paz en su alma, en su corazón, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay seguridad tampoco, pero porque muchos de ellos no han querido valorar realmente las sanas palabras del Señor, las sanas palabras que las encontramos en la Biblia. Mira que este gran libro, ¿verdad?, que es la Biblia, nos da solamente un mensaje, y ese mensaje, bueno, se viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El gran mensaje es el amor de Dios por la humanidad. Ese amor grande de parte de Dios, de un Dios por el cual existen todas las cosas, un Dios por el cual fueron hechas todas las cosas, y un Dios verdaderamente que quiere tener una relación con la humanidad. Verdaderamente el objetivo que Dios tiene al dejarnos su palabra, bueno, solamente son dos cosas. Primero, que conozcamos quién es Dios, que conozcamos que por Él existen todas las cosas, y sobre todo que para Él fue creada todas las cosas. Que tú y yo fuimos diseñados y hechos conforme a la imagen de Dios para su gloria y para su alabanza. Ese sería el principal objetivo, ¿verdad?, que tiene la palabra del Dios, y por ella, bueno, la sanidad para nuestras almas. Pero también su segundo objetivo sería precisamente esto maravilloso, de poder acercarnos nosotros hacia Dios, de poder dirigirnos nosotros hacia Dios, hacia esa eternidad con Dios. Por eso habla de sanidad. Y bueno, quiero recalcar en esto: a través de la palabra nosotros, a través de la escritura, nosotros podemos encontrar la sanidad desde nuestro interior hacia nuestro exterior. La sanidad que viene desde lo profundo, desde nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestros deseos hacia un exterior. Las acciones que nosotros hacemos. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque la fidelidad precisamente que Dios tiene para nuestra vida es enseñarnos a ser libres de eso, enseñarnos a ser libres de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Así es que bueno, tenemos que tener la sanidad, esa palabra sana, esa palabra clara, esa palabra que está escrita ya y que también ella misma tiene su interpretación. No hay nadie más, que solamente creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, pero también Dios Espíritu Santo, quien nos revela y quien nos enseña la verdadera, bueno, interpretación de la Escritura. ¿Por qué? Porque si la palabra fue escrita por Dios o inspirada por Dios, cumplida en Jesucristo y revelada por el Espíritu Santo, así es que en ella encontramos ahora sí la doctrina, esa doctrina que es de salvación, o esa doctrina que Pablo le dijera una doctrina de piedad. ¿Por qué esta salvación o por qué esta doctrina
Verdaderamente doctrina es enseñanza. Verdaderamente doctrina es ahí todo un conjunto de reglas, de mandamientos, de ordenanzas, de estatutos. Verdaderamente eso es doctrina, una enseñanza, y que la fuente viene de Dios, y que esa fuente, bueno, está ahí ¿para qué? Para tu bien y para mi bien. Que Él ha dejado la palabra de Dios, que es la Biblia, la cual tiene diferentes reglas para que nosotros podamos ser guiados y conducidos conforme a la voluntad de Dios. Por eso hoy te hablo de esa sana doctrina. Aunque ahí en esos versículos encontramos una doctrina errónea, una actuar diferente a la voluntad de Dios, pero hoy solamente quiero enfocarme a eso, a la sana doctrina. Verdaderamente hoy por doctrina entendemos muchas cosas. Hoy por doctrina a veces entendemos que hay una congregación y que esta congregación, bueno, sus líderes han puesto diferentes reglas, han puesto diferentes estatutos, que conforme a ellos, a su entendimiento, muchas veces a su criterio, ellos ponen ese reglamento y lo establecen ahí en su iglesia, en su congregación. Pero bueno, también debemos de preocuparnos que esto vaya conforme a la voluntad de Dios. Si esto no fuera conforme a la voluntad de Dios, por eso Jesús le dijo a aquellos escribas y fariseos: ustedes me honran verdaderamente de labios, no, su corazón está muy lejos. ¿Por qué? Porque ponen mandamientos de hombres. Así es que es muy preciso y muy importante que nosotros veamos que la sana doctrina viene de Dios, y que si de Dios viene, entonces está en su palabra. Entonces esta nos lleva a la salvación del alma. ¿Y cuál es ese mensaje, o cuál es esa doctrina? Bueno, principalmente vemos ahí que la doctrina empieza aquí, desde el cumplimiento de las escrituras, desde el cumplimiento de toda profecía que dijera cada uno de los profetas. Esa profecía se cumplió en Jesús. Todo aquello que sucedió en el Antiguo Testamento, todas aquellas cosas que tipificaban a Jesús, bueno, se vinieron a cumplir aquí. Cuando Jesús vino al mundo, cuando Él nació en ese pesebre y cuando estuvo sobre la tierra y empezó a enseñar la voluntad de Dios, no fue otro profeta, no fue otro hombre que vino a traer otra enseñanza, sino fue verdaderamente el Hijo de Dios quien trajo a dar a conocer la voluntad de Dios Padre, quien vino a la tierra a nacer como hombre, verdaderamente como un hombre como nosotros, verdad, de carne, de hueso, pero un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para la vida de Jesús? Era precisamente que Él fuera el Cordero, que fuera a la cruz y pagara el precio por el pecado de la humanidad. Jesús lo cumplió, y ahí podemos ver que esto es la verdadera doctrina. Todo hombre o toda mujer y todo siervo de Dios debe de predicar esto. Nunca es otro el mensaje. El mensaje verdadero de Dios es que Jesús cumplió las Sagradas Escrituras. Él fue a cumplir la voluntad del Padre. Se había dicho de Él que vendría y pagaría el precio por el pecado de la humanidad, y de esa manera fue. Murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, claro que sí, pero también fue resucitado al tercer día. Y en esa resurrección, bueno, a nosotros nos dio la oportunidad de tener una esperanza. Así como Él murió en la cruz del Calvario, es necesario que nosotros muramos. Así como Él obedeció la voluntad de Dios, quizá a lo mejor difícil en su carne, pero Él dijo: quiero que se haga la voluntad de mi Padre. Así que verdaderamente nos enseña a nosotros eso, que la sana doctrina es hacer la voluntad del Padre. Así como Él se negó a hacer su propia voluntad y vino a cumplir la voluntad del Padre, tú y yo también debemos de negarnos a nuestra propia voluntad y cumplir así la voluntad del Padre. Hoy tú y yo no vamos a morir en una cruz del Calvario, porque gracias a Jesús Él ya pagó el precio, pero a hoy nosotros debemos de morir a nuestra propia voluntad, y sobre todo a aquella voluntad que no es
de Dios, sino que es del enemigo. Nosotros vivir solamente para el Señor. Y entonces tendremos la oportunidad de esa esperanza que Él nos dio, que si morimos conforme a nuestra voluntad y vivimos para Dios, entonces hay esperanza, hay resurrección para nosotros. Y esa doctrina, bueno, también tiene una promesa. Y le decía, Jesús murió en la cruz del Calvario, sí, murió ahí, fue sepultado, fue ahí en una tumba encerrado, pero dice que resucitó al tercer día. Y hoy está precisamente a la diestra del Padre. Ahí está, ¿verdad? Sentado en ese trono a la diestra del Padre, en espera de que se termine de cumplir la palabra o la voluntad de Dios. Recuerde que hasta hoy solamente se ha cumplido su muerte, se ha cumplido que la iglesia de Dios hoy, nosotros como iglesia estemos haciendo la voluntad del Padre, pero falta todavía la venida del Señor Jesús. Y ahora ya no vienen como carne, como hombre, ahora ya viene solamente en todo poder y en toda gloria. ¿Por qué estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús? Bueno, porque hoy viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que esté preparada ya para la venida del Señor Jesús, una iglesia que se ha guiado conforme a la doctrina, conforme a la sana doctrina o conforme a los mandamientos y estatutos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el final de todo, te decía, es la libertad, el que nosotros seamos libres de ser engañados o de ser corrompidos por falsas enseñanzas. Es precisamente un mensaje específico que no hay otro. Jesús murió, pero también Jesús resucitó y Jesús va a venir por segunda ocasión. ¿Para qué? Para recibirnos a nosotros, ahí, a la iglesia, a aquella que se ha preparado. Este es el verdadero mensaje de la sana doctrina. Cualquier otro que enseñe otra cosa, bueno, entonces está engañando, está cayendo en un engaño del cual no es la sana doctrina, está enfermo espiritualmente y es necesario. Por eso Pablo le dice a Timoteo, si no enseñan esto, si no creen en esto, si no valoran esto que es el mensaje y que es la sana doctrina, le dijo algo muy importante: apártate de los tales. Así es que es importante que hoy nosotros como iglesia, como hijos de Dios, también veamos esto. Esto es lo que debe de estar en nuestras enseñanzas y en toda predicación nos debe de llevar precisamente a esto, a estar preparados para la segunda venida del Señor Jesucristo, el cual vendrá por su iglesia, por esa iglesia que le esté esperando, por ese hombre, mujer, niño, joven o adulto que esté ahí listo para la venida del Señor Jesús. Y quizás te preguntará, ¿cómo voy a estar listo? Bueno, teniendo sanidad. Sanidad en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. El que tú estés conociendo la Escritura. Por eso nos tomamos el tiempo de compartirte esta enseñanza. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo de manera sana, que sane tu corazón, que sane tu alma, que sane tu vida y que tú vivas de tal manera que le agrades a Dios. Y verdaderamente, bueno, hablaba también ahí Pablo a Timoteo y le dice, claro que hay ganancia por enseñar la sana doctrina, no solamente para ti, sino también para una generación siguiente hay ganancia. Y hablaba de una ganancia grande y quiero mostrártelo aquí con esta imagen. Dice que gran ganancia tiene precisamente la piedad, la doctrina de la piedad. Gran ganancia tiene. Y cuando hablamos de gran ganancia, bueno, muchos van a ver ahí el signo de pesos, de dólares, de euros, no sé de qué moneda tú quieras verlo o esté en tu cabeza, pero precisamente cuando habla de gran ganancia no está sobre una moneda sobre la tierra, no está sobre algo aquí económico sobre la tierra, precisamente está hablando de gran ganancia, pero esa gran ganancia viene desde muy dentro de tu ser. Sobre todo esa ganancia que te va a traer la paz interior, que te va a traer la confianza, que te va a traer la seguridad y que te va a traer a ti
verdaderamente el que estés contento, porque dice que gran ganancia tiene la piedad, pero acompañada de contentamiento. Verdaderamente aquí vemos en esta imagen que me gustó mucho a este niño contento, leyendo ahí las escrituras, pero no solamente porque las lee, sino porque las lleva a la práctica, porque verdaderamente, así como Pablo tenía gran interés en Timoteo de que él pudiera estar bien, bueno, también es necesario que nosotros estemos bien. Y el estar bien no significa el tener abundancia de riqueza, no significa el tener grandes cosas sobre la tierra, porque verdaderamente nada de eso nos vamos a llevar. El día que nosotros partamos, el día que muramos, el día que quizá a lo mejor no morimos, pero viene el Señor por nosotros, bueno, no vamos a decirle al Señor, espérame, déjame llevo mi casa, déjame llevo mi oro, déjame llevo mi auto, déjame llevo mi mejor ropa, mis mejores zapatos. No, verdaderamente la venida del Señor Jesús o la muerte nos va a sorprender, que no nos va a dar tiempo de llevarnos nada. Y verdaderamente Pablo ahí se lo dice a Timoteo, verdaderamente nada nos vamos a llevar de esta tierra. Así que por eso es necesario que tengamos gran contentamiento, pero sobre todo esa gran ganancia, dice que la tenemos cuando hay gran contentamiento con aquello que nosotros, bueno, estamos contentos con el sustento diario. Aquello que nosotros necesitamos diariamente para alimentarnos, diariamente para sustentar nuestro cuerpo físicamente, pero sobre todo ese sustento debemos de estar contentos. Muchas veces nos sentimos, bueno, descontentos, que quisiéramos tener otro tipo de comida, otro tipo de manjares, pero si realmente valoramos lo que el Señor nos da todos los días, que nunca nos deja sin un alimento para nosotros y estamos contentos, entonces ahí es donde hay la gran ganancia. ¿Por qué? Porque aprendemos a depender de Dios, aprendemos a vivir conforme a lo que Dios ha provisto para nosotros. Quizá muchas veces te preguntan por qué hay hombres que tienen abundancia y derrochan tanto y por qué hay otros que tienen tanta escasez y les falta de todo. Verdaderamente es la voluntad de Dios y nunca lo vamos a lograr a entender, o nunca a nuestra mente va a lograr llegar toda verdaderamente la luz de poder entender por qué suceden estas cosas. Pero si aprendemos a estar contentos, habrá gran ganancia para nosotros, porque disfrutaremos lo poco o lo mucho que el Señor permita en nuestras vidas. Dejaremos de mirar lo más alto para mirar lo más bajo, y sobre todo para mirar que ahí está Dios con nosotros. Y no solamente en el sustento, sino también, le decía Pablo, en el abrigo. Dos cosas importantes para el ser humano: no solamente el alimento físico, sino también la protección de este cuerpo, ¿verdad? Aquello que nos lleva pues a sentirnos ahí abrigados del frío, protegidos del calor, protegidos de las inclemencias del tiempo o de las inclemencias también de la naturaleza. Precisamente esto es lo que Pablo quiere enseñar a Timoteo. Estaba preocupado Pablo no por dejarle a Timoteo una herencia de mucho oro o de mucha plata, sino por dejarle la verdadera enseñanza, que era que él tuviera gran ganancia. Esa ganancia que es para toda la eternidad y que la encuentra precisamente en la sana doctrina, en esa sana enseñanza, en esas sanas palabras verdaderamente de Jesús. Así es que yo quiero ir terminando con esto. Esta es la verdadera sana doctrina. Estas enseñanzas que podemos encontrar ahí en la Escritura, que podemos encontrar precisamente ahí, ¿verdad? En este tema, la sana doctrina. Podemos encontrar ahí, ¿verdad? Esto que, bueno, quiero enseñárselo así. La sana palabra del Señor. Timoteo tenía que aprender verdaderamente lo que Pablo le estaba enseñando. Que no se desviara ni a derecha ni a izquierda, que no se desviara para poder él hacer las cosas conforme a la palabra del Señor.
que no se desviara precisamente en lo que él le estaba enseñando. Verdaderamente, hoy por hoy tenemos tiempos en los cuales la gente o en los cuales podemos ver alrededor que hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, hay muchas cosas que, bueno, hoy son moda, hoy son a veces atractivas, hoy son a veces, aquellas cosas que parecieran estar muy bien y que son muy agradables a los oídos, muy agradables a la mejor, al sentirnos cómodos y seguros. Pero verdaderamente la Escritura, la palabra del Señor, no es para hacernos sentirnos cómodos aquí, ¿verdad?, sobre la tierra, sino es para hacernos verdaderamente hijos, siervos de Dios, verdaderamente que buscamos y anhelamos la presencia de Dios en nuestra vida. Y recuerda esto, las sanas palabras ya están escritas, ahí están en la Biblia, ahí están en las Sagradas Escrituras, pero tienes que meditar en ellos, pero tienes que examinarlos, pero tienes que ir a ellos para poder conocer la voluntad de Dios. Verdaderamente, en este canto que les compartía, es un canto que al principio, ¿verdad?, lo escuchaba, un canto que nos hace reflexionar en aquello que hoy estamos viviendo alrededor. Y desde Timoteo se estaba viviendo. Había mucha gente que quería vivir conforme a su voluntad, pero Pablo estaba preocupado porque Timoteo sirviera al Señor. Pablo estaba preocupado porque lo que él hiciera y le enseñara a Timoteo, verdaderamente eso también Timoteo lo llevara a cabo. Así que es preciso que así la enseñanza que Pablo le dio a Timoteo se quedara en el corazón y en la vida de Timoteo, pero también la enseñanza verdadera que hoy estás recibiendo se quede en tu corazón, en tu vida, y que tú la puedas llevar a cabo, no solamente contigo, sino también se la puedas transmitir a alguien más. Una enseñanza que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de tomar la decisión de seguir a Dios y de servir a Dios. No porque todo lo que hagan, no porque la mayoría haga cosas, quiere decir que son conforme a la voluntad de Dios. Si eso fuera así, bueno, entonces Jesús no le hubiera dicho esas palabras en aquel tiempo a los escribas y los fariseos. Han establecido mandamientos de hombres, pero hoy por hoy tenemos que examinar muy bien lo que llega a nuestros oídos. Si son mandamientos de hombres o son mandamientos de Dios. Y si son mandamientos de Dios, ¿dónde los vas a encontrar? En las Escrituras precisamente. Y ellas te quieren hacer libre de toda contaminación, libre de toda impureza que no te lleve a Dios. Así que el día de hoy termino con eso. Busquemos cada día la voluntad de Dios para nuestras vidas y que sea esa la preocupación, así como Pablo se preocupó por Timoteo para que él recibiera una sana enseñanza, una sana palabra, así te preocupes tú, recibas tú la sana enseñanza, pero también tengas la responsabilidad de compartirla a quien esté cerca o a tu lado, a quien Dios te presente cada día para que tú se la puedas compartir. Esa sana enseñanza que nos lleve precisamente y nos dirija hacia Dios, ¿verdad? Hacia un día gozar la eternidad con Dios. Que no nos aleje y que no nos haga retroceder, sino que nos mantengamos firmes en lo que hemos recibido de parte de Dios. Así que voy a orar para terminar y que el Señor te pueda bendecir a ti como me ha bendecido a mí también, y a darle las gracias por esa palabra. Bendito Dios, en esta hora te doy gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por bendecirnos, gracias por estar al pendiente de nosotros. Gracias porque a través de tu palabra te podemos conocer, a través de tu palabra podemos entender tu voluntad, y a través de tu palabra, mi Señor, también podemos corregir nuestra vida, podemos entender lo que tú quieres para nosotros, pero sobre todo podemos hacer la decisión de servirte solamente a ti, mi Señor. Quizá en este mundo hay muchas cosas que nos llamen la atención, hay muchas cosas que nos parezcan más sencillas de realizar o de practicar,
Pero aún con todo, mi Señor, que nosotros podamos tomar la decisión de querer hacer tu voluntad, que tengamos el deseo ferviente de seguir conociéndote a través de la palabra, a través de la sana enseñanza, a través de las palabras escritas, mi Señor, en tu palabra que nos has dejado, ese precioso libro que podemos encontrar ahí, tu voluntad y tu amor para con nosotros. Danos el deseo ferviente de escudriñar cada día tu palabra y sobre todo el deseo ferviente de llevarlo a la práctica. Te doy gracias por esa bendición que has dejado en nuestra vida, pero también gracias por esa esperanza que nos has dejado de que un día podemos ir a gozar contigo en la eternidad. Permite que estemos listos, que estemos ya preparados y que estemos solamente esperando que tú vengas por nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor sea con cada uno de nosotros y que el Señor nos pueda bendecir. Te dejo con el final de este canto para que tú decidas el día de hoy servir al Señor, tú y los tuyos. Aunque la tormenta aumente y no se mire salir el sol, el calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor.